Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Educación básica, modalidad semipresencial. Software educativo. Aplicación Kturtle. Magíster Elena Calderón. Octavo A. Integrantes: Mariscal Lisset, Pérez Gabriela, Pozo Elisa, Proaño Maritza, Velastegui Caterine, Vélez Jenny. ¿Qué es? Kturtle es un programa educativo diseñado para la programación. Forma parte del entorno de escritorio de KDE. Kturtle incorpora gráficos de tortuga como también lo hace el lenguaje de programación Logo, pero no comparte con él el resto de características. Sirve para facilitar el aprendizaje de cómo se programa. Este programa se limita a la enseñanza de programación utilizando gráficos de tortuga y no está destinado a otras aplicaciones. El gráfico de tortuga es un término usado en computación gráfica como método para programar gráficos vectoriales, usando un cursor. La tortuga, en este caso, relativa a unas coordenadas cartesianas, las gráficas de tortuga son un elemento clave en el lenguaje de programación de Logo. También está creada para que los niños y jóvenes se familiaricen con el lenguaje de la programación. Se puede hacer múltiples tareas como dibujar figuras o hacer operaciones matemáticas. Hay varias funciones aritméticas como seno, coseno, tangente, entre otras. A continuación, mi compañera. Entre sus principales ventajas tenemos las siguientes. En primera instancia, existe una adaptación óptima del lenguaje, pues el lenguaje de programación se adapta a la lengua materna de la persona. Es decir, al cambiar el idioma de la aplicación, no solo se cambian las funciones visibles, como archivo, edición, etc., sino que también el lenguaje de programación, haciendo que los comandos sean más fáciles de memorizar. Este poderoso editor incluye resaltado intuitivo de sintaxis, numeración de líneas, marcadores de errores, ejecución visual y mucho más. El lienzo donde la tortuga dibuja puede ser imprimido o guardado como imagen. Por otro lado, posibilita guardar como imagen o imprimir en papel el contenido del dibujo de la área. Finalmente, permite envolver el área del dibujo, lo cual mantiene la tortuga a la vista fácilmente. Bien, en este momento vamos a hablar acerca de las desventajas de la aplicación QuickTurtle. Entre las principales desventajas tenemos que la velocidad de ejecución puede disminuirse, pararse o detenerse en cualquier momento. Por eso es importante que durante esta ejecución sean desconectados otros dispositivos para que exista una señal buena y pueda realizarse la actividad con eficacia. También que este programa se limita a la enseñanza de programación utilizando gráficos de tortuga y no está destinado a otras aplicaciones. Esto quiere decir que la aplicación QuickTurtle se le puede identificar por el gráfico de la tortuguita. También se puede decir que hubo muy poca información breve, precisa acerca de la aplicación QuickTurtle, pues se hizo difícil utilizarla y además se requiere, como ya lo mencioné, de un navegador y conexión a internet estable y una buena señal más que todo. También una desventaja es que nosotros al ingresar de forma gratuita, las funciones se limitan bastante y además no te permiten guardar. Cabe la posibilidad que te puedas guardar como imagen PNG o imprimir en papel el contenido del área del dibujo. Al tú ingresarte en forma pagada, tú puedes acceder fácilmente a todas las funciones para realizar la programación. Por eso es importante que el autor para realizar la programación por medio de esta aplicación tenga un conocimiento previo para poder realizar la actividad o una guía para que se haga más fácil y la actividad sea realizada con eficacia para ser impartida a los estudiantes y promover un aprendizaje significativo. Gracias. Ahora vamos a ver cómo registrarnos o ingresar a esta aplicación, en este caso Kturtle, para lo cual nos dirigimos a nuestro navegador web. En este caso vamos a utilizar Google, donde vamos a presionar Kturtle Live. Nos dirigimos hacia la primera opción.
para poder registrarnos. En este caso también cabe destacar que nos da la opción para poder traducir. Ya puede ser que utilicemos en inglés o en el español de acuerdo a nuestra preferencia. Por lo cual, como nosotros vamos a trabajar online, porque esta aplicación se lo puede realizar mediante online, como también descargar a nuestro dispositivo, en este caso vamos a hacer de manera online. Y bien, ahora nos direcciona donde podremos inscribirnos o acceder en el caso de que ya tengamos cuenta. En este caso vamos a inscribirnos. En mi caso me he registrado con una cuenta de Google, por lo tanto para poder ingresar presionamos el correo y la contraseña. En este caso tenemos 3 opciones para poder registrarnos, donde es mediante una cuenta de Google, Facebook y también Amazon. Una vez que hayamos presionado nuestro correo y nuestra contraseña de ingreso, directamente nos direcciona a la aplicación para poder trabajar. A continuación, vamos a visualizar el tutorial para utilizar KTurtle. En primer lugar, es importante que nosotros tengamos presente que esta aplicación funciona mediante comandos. Para esto nos vamos a ir a Google y vamos a poner KTurtle comandos. Vamos a abrir la primera página que se nos despliega y aquí vamos a tener una serie de comandos que podemos utilizar en español. Por ejemplo, tenemos el comando avanzar, en donde la tortuga que está en el centro avanza un número determinado de píxeles, el número que nosotros le indiquemos, y pues deja su rastro a modo de una línea. Una vez que hayamos repasado todos los códigos, podemos comenzar a programar. Vamos a empezar trazando figuras geométricas. Vamos a empezar con un cuadrado. Entonces, para trazar mi cuadrado, yo le voy a poner avanzar 100 píxeles. Luego va a tener que girar a la izquierda. Entonces, avanza, gira a la izquierda. Aquí tenemos que poner cuántos grados queremos que gire. Gira 90 grados. Hacia la izquierda. Una vez que ya hemos digitado los comandos, damos clic en ejecutar. Aquí tenemos varias velocidades de reproducción. Vamos a ponerle una reproducción moderada para que podamos visualizar cómo se va cumpliendo cada uno de estos pasos. Entonces vemos que avanza, gira 90 grados, avanza, gira y avanza. Y aquí tenemos trazado nuestro cuadrado. Sin embargo, utilizar 8 comandos para algo tan sencillo en realidad es un desperdicio de espacio, por lo cual podemos simplificar esta opción con el comando repetir. Entonces, para esto colocamos repetir, el número de veces que queremos que se repita el comando, luego abrimos llave y bueno, borramos todo esto de aquí que ya no es necesario. Y al final de lo que queremos que se repita, pues cerramos la llave, es muy importante porque si no, no se ejecuta el comando de la forma deseada. Ahora, como queremos empezar de cero, vamos a poner la opción limpiar primero, limpiar, de manera que nuestro lienzo nuevamente va a estar en blanco. Damos clic en ejecutar y pues vemos cómo fácilmente se traza el cuadrado sin necesidad de estar repitiendo los comandos cada vez. Ahora vamos a aprender a trazar un triángulo. Para esto colocamos pues repetir 3 veces porque tiene 3 lados. De igual manera avanzamos 100 porque queremos que sea de ese tamaño. Y ahora es importante cuánto va a ser el ángulo. Recordemos que el triángulo equilátero tiene 3 ángulos iguales de 60 grados. Sin embargo, esta aplicación funciona en función de los ángulos externos, no internos. Para poder calcular el valor del ángulo externo, tenemos que restar 180 grados menos el número de grados internos. Sería 180 menos 60, lo cual me da 120. Entonces aquí estamos en 120. Y colocamos ejecutar. Vamos a hacerle la velocidad máxima, que se lo hace inmediatamente. Y aquí tenemos nuestro triángulo. Ahora vamos a aprender a hacer figuras con más lados, pero para eso también vamos a aprender otras opciones a la vez. Por ejemplo, como habíamos visto, podemos modificar el grosor del pincel con el comando grosor pincel y aquí le vamos a poner un grosor de 10 puntos. También vamos a utilizar el comando de ocultar tortuga y vamos a también a pedirle
a la aplicación que escriba la palabra pentágono una vez que termine de trazar. Ahora, vamos a recordar que para trazar un pentágono tendríamos que repetir 5 veces el comando, avanzar 100, lo dejamos. Pero, ¿cómo calculamos el número de grados? Debemos saber que la suma de todos los ángulos externos me da 360. Y estos 360 grados yo necesito dividir para el número de lados de la figura, en este caso 5. Entonces, como la aplicación divide automáticamente, no es necesario que nosotros hagamos la división. Si ponemos ejecutar, veremos que nuevamente se traza el pentágono de la manera deseada. Y así podemos ir trazando polígonos de distintos lados. Por ejemplo, vamos a probar ahora con un polígono de 6, que sería el hexágono. Ejecutar y tenemos el hexágono. Y así simplemente es cuestión de que vayamos añadiendo el número de lados que deseamos. Ahora, ¿cómo trazamos un círculo? En realidad no hay la opción de trazar como tal un círculo. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, mientras más lados vamos colocando a nuestra figura, más se va pareciendo a un círculo, ¿verdad? Entonces, por esta razón vamos a colocar aquí 360. Sería un polígono de 360 lados. Aquí colocamos 360 sobre 360, lo cual me da 1. Simplemente coloco 1. Y aquí vamos a reducirle el tamaño porque si no nos saldría muy grande. Y damos en ejecutar. Y visualizamos que pues tenemos ahí un círculo. Sería cuestión de cambiarle el nombre, circunferencia. También para darle un poquito más de realce podemos cambiar el color del pincel con la opción color pincel. Para poder cambiar el color del pincel tenemos que abrir una paleta de colores en donde nos proporcionen los códigos de RGB. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle a un color lima, tengo que poner los números 164, 196, 0. El color del lienzo también lo voy a cambiar por un morado. En este caso, el morado tiene el código 170, 0255. Vamos a ejecutar. Y vemos que nuestro lienzo y también nuestra circunferencia ha cambiado el color. Esto sería todo en cuanto al área de geometría. Para el área de matemática también tenemos múltiples usos, pero en este caso vamos a visualizar la función de la división. El primer paso es ocultar la tortuga. Posteriormente vamos a empezar a ingresar nuestras variables. Para poder ingresar las variables tenemos que digitar el signo de dólar y el número de la misma. Vamos a colocar dividendo. Entonces, vamos a pedirle a la aplicación que nos pregunte cuál es el dividendo. De esta manera, tenemos un sistema que funciona con cualquier número. Vamos a ingresar otra variable que va a ser divisor. Nuevamente colocamos la opción de preguntar. Y en este caso vamos a pedirle a la aplicación que nos pregunte cuál es el divisor. Y proseguimos con el resto o residuo. Bueno, aquí el comando es resto. Vamos a utilizar la función mod, que es justamente diseñada para obtener el resto de una división. Y aquí tenemos que tener el resto del dividendo, coma, considerando el divisor. Ahora ya solo nos faltaría el cociente. Colocamos cociente, esto es igual a dividendo, y esta barrita nos permite dividir, como ya visualizamos antes, para el divisor. Nos faltaría también que la aplicación nos ayude a escribir el resultado. Entonces, escribir el resto es... Colocamos el signo más, y aquí colocamos la variable resto más el texto y el cociente es más la variable cociente. Y ahí ya tendríamos automatizada nuestra calculadora. Vamos a probar si funciona. Aquí se me deslinda una ventana en donde me pregunta cuál es el dividendo. Vamos a colocar que el dividendo es 18. Damos a aceptar y vemos que a la derecha ya tenemos la variable. Ahora me pregunta cuál es el divisor. Vamos a poner 6. Aceptar. Finalmente nos escribe el resultado. El resto es 0 y el cociente es 3. Por último, vamos a utilizar esta misma función de la división, pero en este caso vamos a usarla para comprobar divisibilidad.
Entonces dejamos estos comandos de dividendo, divisor, cociente y simplemente cambiamos el escribir. Ya. Vamos a incrementar la función si, que es una función condicional. Si el resto es igual a 0, en caso de que esto se cumpla, pedimos que la aplicación escriba el dividendo más es divisible para más el divisor. Ahora, si es que no se cumple, digitamos la función si no y ponemos abajo escribir, nuevamente dividendo más no es divisible para más divisor. Vamos nuevamente a ejecutarlo esto y pues me pregunta cuál es el dividendo. En este caso voy a poner 10, aceptar, voy a poner el divisor es 5 de manera que el residuo me dé 0 y comprobar si es que efectivamente me sale que sí son divisibles. Y se escribe que 10 es divisible para 5. Por último, KTurtle también se utiliza como herramienta de dibujo libre. Y si nos vamos a archivo, podemos ver que en la pestaña de ejemplos tenemos dibujos y los comandos de cómo dibujarlos. Por ejemplo, para dibujar una flor, vemos que los comandos son los que tenemos a la izquierda. Si le damos en ejecutar, vamos a ver cómo se dibuja una flor. Esto ha sido todo por el tutorial de KTurtle. Muchas gracias por visualizar. A continuación, vamos a ver las conclusiones y recomendaciones de esta aplicación. Para la aplicación Turtle tenemos unas conclusiones que son las siguientes. Tenemos una herramienta que nos sirve para enseñar los fundamentos de las matemáticas, la geometría y la programación. También un traductor que permite traducir las órdenes al idioma del programador de manera fácil. También es didáctico, pues estas versiones fueron desarrolladas principalmente con fines educativos. Su objetivo es que la primera experiencia de los estudiantes sea la más sencilla posible. Y por último, contiene una lista con varias implementaciones populares de recomendaciones. Para traducir las órdenes de TurtleScript se usa el marco de traducción de KDE. También tenemos que tomar en cuenta que para asegurarnos de que nuestro trabajo va a estar totalmente hecho, tenemos que sacar un respaldo, pues esta plataforma puede ralentizarse, detenerse o interrumpirse de manera breve. También le ayuda cuando necesitamos asesoría, tenemos que presionar la opción de función F2. También tomar en cuenta que el resaltado en rojo se muestra cuando hay diálogos de error en la plataforma. Y finalmente la terminología que utilizamos es simplificada en el lenguaje de programación.